Pista número 3. Bloque 2. Textos funcionales. Propósito. Elabora textos funcionales conforme a sus conocimientos, ideas y experiencias, respetando las reglas de la redacción para aplicarlos en el ámbito personal, escolar y social. Horas asignadas: 10. Competencias a desarrollar. Genéricas. Categoría: se expresa y comunica. Competencias genéricas y atributos. 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de métodos, códigos y herramientas apropiados. Atributos. 4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 4.2. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. Piensa crítica y reflexivamente. 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Atributos. 5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. Disciplinares básicas. Comunicación. 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa. 12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información. Aprendizajes esperados. Utiliza la función referencial y apelativa en la redacción de textos funcionales. Elabora textos funcionales de acuerdo a sus características y valora su importancia en el ámbito escolar y laboral. Evalúa la importancia de los textos funcionales en el ámbito escolar y laboral. Textos funcionales. Funciones. Referencial. Apelativa. Características: externas, internas. Tipo: escolares, personales, laborales y sociales. Escolares: cuadro sinóptico, mapa conceptual, mapa mental. Personales: currículum vitae. Laborales y sociales: carta petición, oficio, carta poder, solicitud de empleo, blog. Introducción. Durante tu trayectoria académica, has leído y elaborado diversos textos. Todos los que tuviste la oportunidad de tener en tus manos son lecturas que te aportaron un aprendizaje o entrenamiento. Posiblemente desconocías que hay una clasificación para todos los textos. Es momento de conocer a los textos funcionales. De ahí partimos que el concepto funcional se refiere a todo aquello que es práctico, útil en la vida diaria. En el presente bloque se aborda una variedad de textos funcionales que te permitirán establecer comunicación en los ámbitos escolares, personales, laborales y sociales. Estos, por sus características, son instrumentos eficaces por su utilidad en la comunicación en los diversos contextos de tu desarrollo. Pista 1, de la página 39 a la página 47. Taller de lectura y redacción 2. Bloque 2. Textos funcionales. Trabaja en tu producto esperado. Ámbitos: lenguaje y comunicación, pensamiento crítico y solución de problemas, convivencia y ciudadanía, habilidades socioemocionales, manejo de emociones, empatía, pensamiento crítico. Sección 1. El presente proyecto tiene como propósito elaborar una carta petición de beca. En este sentido, se solicita efectúes las siguientes acciones. Inciso A. Elige a 3 compañeros para formar tu equipo. Inciso B. Cada equipo llevará a cabo una investigación sobre las diferentes becas, ya sea económicas o de estudio, que se ofertan y a las que pudieran tener acceso. Inciso C. Seleccionen la beca de su agrado y realicen de manera individual
una carta petición de dicho beneficio, cuidando la gramática, la ortografía y por supuesto el contenido. Inciso D. Presenten ante el grupo su carta petición. Sección 2. Para continuar con el ensayo que entregarás, sigue investigando sobre la temática que elegiste. Recuerda que toda la información que recabes es importante. Considera que debes consultar fuentes que sean confiables. Una forma de apoyo para recabar información son las anotaciones o subrayados que realices en los textos que encuentres, lo cual te ayudará a recordar lo leído. Integra en el portafolio lo investigado. Actividad para portafolio de evidencias. Es momento de reproducir el video Textos Funcionales 1, Escolares y Personales. Subtítulo: Funciones y características de los textos funcionales. En sentido estricto, la palabra texto es un conjunto de enunciados coherentes y ordenados que aportan un mensaje, que puede ser oral o escrita. En sí, el texto es una unidad lingüística con sentido completo, es decir, las ideas están relacionadas sintáctica y semánticamente, y responde concretamente a una intención comunicativa. Se le llama texto a un libro completo, una frase de una revista o una conversación. Considerando lo anterior, si en este momento te preguntaras qué son los textos funcionales, la respuesta inmediata sería: mensajes que tienen utilidad práctica en un determinado momento de tu vida y cumplen con un propósito específico de informar, persuadir, solicitar o explicar. Todo depende del ámbito en que te encuentres, ya sea personal, escolar, laboral o social. Sin duda te has topado con textos escritos durante tu trayectoria estudiantil. Puede ser que desconocías cuáles pertenecían a los textos funcionales, pero considera que cada uno de ellos corresponde a algún tipo y la finalidad los determina en su clasificación. Algo similar sucede con las funciones del lenguaje. Las funciones que se usan en los diferentes textos dependen de la intención comunicativa. Piensa que cada una tiene una finalidad explícita para definir la función lingüística que está presente en estos textos. Es necesario definir su propósito. Subtítulo: Funciones de la lengua en los textos funcionales. Como recordarás en la asignatura de Taller de Lectura y Redacción 1, estudiaste los elementos del proceso comunicativo y las funciones del lenguaje. Habrás notado en tu experiencia como hablante que en el momento de comunicarte asumes diferentes actitudes. Para ello, consideras diferentes aspectos del habla como la sintaxis, los enunciados, el tono de voz, entre otros. Estos están determinados por el contexto en donde surge el mensaje, sin importar que sea hablado o escrito. Por consiguiente, a través de las funciones de la lengua, el emisor expresa emociones, persuade, solicita o explica situaciones que acontecen en su entorno. Por lo tanto, te darás cuenta que en los textos funcionales predominan la función referencial y apelativa. Esto no quiere decir que las demás funciones no estén presentes. Subtítulo: Función referencial. Si el emisor explica o informa de manera clara y objetiva un mensaje y lo relaciona con el contexto de su entorno, entonces hace uso de la función referencial. Al informar o explicar algún asunto, por ejemplo, el cuerpo humano tiene 206 huesos y 230 articulaciones. Subtítulo: Función apelativa. La intención de la función apelativa es influir en el comportamiento con la idea de persuadir al enunciatario, con la finalidad de pedir un favor, dar una orden o hacer una solicitud, pero todas con el mismo propósito, de obtener una reacción de parte del destinatario. Por ejemplo, fumar aumenta el riesgo de enfisema pulmonar. Desarrolla tus habilidades y actitudes.
Ámbitos: lenguaje y comunicación, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Habilidades socioemocionales, autoestima, autoeficacia, reconocimiento de emociones. 1. Lee el siguiente anuncio. Texto 2. Empresa líder en su ramo solicita Emiliano Zapata Ver, 22 de abril de 2018. Asunto: citatorio padres de familia de sexto semestre. Padres de familia o tutor. Se solicita su asistencia en la reunión de entrega de boletas del segundo bimestre, que se llevará a cabo el día 25 de abril a las 8 de la mañana del año en curso en el auditorio de este plantel. Es muy valiosa su presencia para tratar asuntos relacionados con la educación de su hijo. De antemano, agradecemos su puntualidad y asistencia. No falte. Atentamente la dirección. 2. Lee con atención y realiza lo siguiente. ¿Cuál es la intención de la función apelativa en el texto? ¿Cuál es la finalidad de la función referencial en el texto? ¿Qué intención comunicativa lleva este tipo de texto en tu experiencia académica? Actividad para portafolio de evidencias. Subtítulo: Características de los textos funcionales. Como verás, existen diferentes tipos de textos, cada uno con sus propiedades particulares, a partir de la intención del emisor. Por esta razón, es necesario que analices de manera reflexiva la estructura, el lenguaje y la forma de diversos textos funcionales. Redactar este tipo de textos no es sencillo, pero con la práctica, poco a poco lograrás el dominio de sus elementos y podrás hacerlo con eficacia. Los textos funcionales poseen la cualidad de ser prácticos, útiles y atractivos. Cuentan con peculiaridades propias que los determinan como tal. Sin embargo, gracias a estas se pueden distinguir de otros. Las características de los textos funcionales son las internas y externas, que reunidas los vuelven fáciles de identificar para su clasificación. Conozcámoslas. Subtítulo: Características internas. Este tipo de características las podemos encontrar al momento de realizar la lectura. Se pueden percibir solamente al introducirse al texto. Una vez que comienzas a leer, reconoces el tipo de lenguaje que utiliza, los conectores y el tono de las frases que se emplean para dirigirse al receptor. Los elementos que podemos distinguir son los siguientes. A. Lenguaje denotativo. La redacción de documentos de carácter funcional requiere de un lenguaje claro, preciso y directo, con la finalidad de alcanzar el propósito de éste. Es el lenguaje objetivo. Es importante evitar palabras y frases ambiguas, ya que el mensaje puede resultar confuso para quien va dirigido. Ejemplo: enfisema, trastorno que afecta los alveolos, bolsas pequeñitas de aire de los pulmones. La transferencia del oxígeno y el dióxido de carbono en los pulmones se produce en las paredes de los alveolos. B. Marcas discursivas. El texto funcional requiere de frases que convenzan a un receptor. Regularmente son oraciones simples. En los textos, estas marcas son de cordialidad en el saludo y en la despedida. El uso de estas expresiones indica el rango entre los participantes del discurso. Ejemplo: reciba usted un cordial saludo. C. Palabras clave. Al redactar un documento formal, la intención debe ser clara por parte del enunciador. Las palabras deben enunciar qué pretende realizar para obtener lo deseado. Ejemplo: solicito permiso para ausentarme de mis funciones laborales. D. Adecuación. Esta propiedad consiste en emplear un lenguaje apropiado
según a quien va dirigido el mensaje. El enunciatario adecua la información de acuerdo con la intención comunicativa, utiliza términos y frases formales, es decir, las palabras que utiliza corresponden al cargo de quien lo emite y el receptor. Cohesión. Hace referencia al orden de palabras e ideas en los párrafos de un texto. Todo texto es una unidad de sentido completo que posee introducción, desarrollo y conclusión. La cohesión nos permite dirigirnos en una sola temática, con la finalidad de evitar desviarnos a otros puntos. Coherencia. Decimos que un escrito es coherente cuando las ideas están ordenadas de manera lógica, para que tenga sentido comunicativo, de tal manera que el enunciatario entienda el mensaje y lo explique posteriormente. Esta propiedad de la redacción pretende evitar la incoherencia. Por esta razón, no debemos abusar de pronombres, preposiciones, verbos en gerundio que quitan claridad al texto. Fin de la pista.